Hay algunas cosas que hay que repetirlas. Hay algunas cosas que hay que repetirlas. Quizás otras cosas sean para algunos nuevas, pero algunas hay que repetirlas. Yo llamo a esta reflexión verdades en cuanto al ministerio pastoral. Repito, verdades en cuanto al ministerio pastoral. Y quiero que veamos en el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 3, versículo 15. Jeremías 3:15. Dice Jeremías 3:15: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Lo vamos a leer de nuevo por aquellos, gracias, que no tienen Biblia o que no habían encontrado el pasaje. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Amén. Pueden tomar sus lugares los que están en pie. Verdades importantes en cuanto al ministerio pastoral. Yo decía que hay algunas que hay que recordar. Por ejemplo, se es pastor por decisión divina. Repito, se es pastor por decisión divina. La gente que uno ve que Jesús llamó, ellos no decidieron ser llamados por Jesús. Jesús decidió a quién llamar. Nunca dice que alguien llegó y le dijo: Señor, yo quiero ser de tus discípulos. No, Él los llamó para armar su equipo de trabajo. Y eso aparece bien claro en la Biblia. Por ejemplo, a Jeremías, en Jeremías 1:5, el Señor le dice a Jeremías que desde antes que naciera, Él lo santificó, que estaba en el vientre de la madre cuando lo conoció y le dio por profeta a las naciones. Eso quiere decir que quien decide quién le va a servir al Señor es Dios. Y Gálatas capítulo 1, versículo 1, Pablo dice que Él es apóstol por voluntad del Señor Jesucristo y no de los hombres. Es decir, es la decisión divina para ser ministro. Y Marcos capítulo 3, versículo 13, dice que Jesús llamó a los que Él quiso. Amén. Entonces, se es pastor por decisión divina. Estábamos tomando un café en la mañana con mi cuñada y mi esposa y estábamos hablando de algunas situaciones de la vida que todos tenemos una historia de vida, ¿verdad? Y yo compartía algo. Bueno, por ejemplo, nosotros fuimos huérfanos desde cierta edad, siendo adolescentes. Y Dios nos llamó al ministerio siendo también adolescentes. Pero cuando yo me fui al bíblico, yo cumplí los 15 años en el bíblico. Y cuando salí del bíblico, mi hermano, que era 2 años mayor que mí, habíamos hablado que si él iba a un lugar donde tuviésemos un mejor futuro, él me llevaba. Y que si yo iba, yo lo llevaba a él. Y mi hermano él se fue para Estados Unidos y lo primero que hizo fue tratar de llevarme. Cuando yo me di cuenta que mi hermano me quería llevar, fui donde mi papá y le dije que me sacara el pasaporte. Porque era menor de edad y yo necesitaba que mi papá sacara mi pasaporte. Y mientras estaba con mi papá ayudándole en los quehaceres, por cierto, en la agricultura, estaban haciendo una campaña de fundación de iglesia y me vio el presbítero de distrito y me dijo: ¿usted fue al bíblico? Sí, le digo. Pues alístese, el sábado lo presento, usted va a ser el pastor de la nueva iglesia. Yo no dormí toda la semana y el sábado tempranito de la mañana estaba tocando la puerta para decirle que por favor no me presentara porque yo no sentía que no estaba listo para eso. Pero la siguiente semana me vio otro pastor amigo y me dice: ¿usted fue al bíblico? Sí, le digo. ¿Y está pastoreando? No. Alístese que los hermanos que yo estaba atendiendo en la Bocana del Zapote me dieron la encomienda
que si no estaba atendiendo a un grupo, que lo lleve. Y ahí me dio miedo. Aparte que tenía miedo pastorear, me dio miedo correrme. Y yo le dije a él, busquen a otro y llévennos a los dos. Y yo dije, por lógica, los hermanos van a elegir al adulto y a mí me van a hacer a un lado, ¿verdad? Y me dijo el pastor, está bueno, vamos a llevar dos. Y sí llevaron otro. Pero a la hora de que predicó el pastor, después que terminó su mensaje, dijo, bueno, ustedes me dijeron que tratara de ubicar al hermano Rafael, ya lo encontré, ya lo traje, así que pónganse de acuerdo qué día se viene para estar aquí con ustedes. Ese fue mi inicio ministerial. Pero no lo decidí yo, lo decidió el Señor. Yo estoy seguro que el hermano Kenton tiene su historia también. Y estoy seguro que él no planificó ser pastor. Uno no planifica ser pastor o ser ministro. Es Dios quien decide a quién elegir. Así que ustedes tienen acá en esta iglesia un hombre y un equipo de colaboradores con él que hacen que el ministerio pastoral, porque Dios quiso que ellos lo hicieran para la gloria del Señor. Lo segundo, la obra pastoral requiere de amor. Hace años yo oí a Pastor Lemos, un ejecutivo que ya está con el Señor, y él nos hizo un acróstico de la palabra pastor. Es difícil olvidarlo, pero entre esos naturalmente aparecía, cuando llegamos a la A, aparecía que necesitaba amor. Y es cierto, uno puede ver la Biblia, por ejemplo, que Dios es nuestro pastor. ¿Cuántos creen que Dios es nuestro pastor? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y como Él nos ama, la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. Él es nuestro pastor porque nos ama. Y si ustedes recuerdan el video que acabamos de ver, una hermana dijo, hermano Kenton ha venido a darnos amor, que es lo que más necesitamos. Amén, hermano. Se necesita amor. No se puede ser pastor de verdad si no se ama. Si no se ama primero a Dios y luego al prójimo. Amén. Se necesita amor, porque el amor lo capacita. El amor hizo que el Padre diera al Hijo. El amor hizo que el Hijo muriera en la cruz del Calvario por nosotros. El amor hace que los obreros dejen su tierra, dejen su país, dejen su familia y vayan donde Dios los llama. Así que el ministerio pastoral requiere amor. Y si algo necesita el mundo es amor. Tenemos muchas cosas en esta tierra y muchas necesidades y muchos problemas, pero si algo necesita la gente es amor, y no se puede ser pastor sin tener el amor de Dios en nosotros. Esta es una verdad. Para ser ministro, para ser pastor, se requiere el amor de Dios. Para sufrir adversidad, para dar sin interés, se requiere el amor de Dios hacia los demás y hacia Dios, por supuesto. También otra verdad en cuanto al ministerio es que la obra pastoral, el ministerio pastoral, requiere de un equipo de colaboradores. Cuidar un rebaño, trabajar en la obra, desde el inicio Dios planeó que hubiese un equipo de colaboradores. Éxodo capítulo 18, versículos 21 y 22. Moisés ha sido llamado para liderar a Israel. Diríamos que Moisés era el pastor de Israel. Y llegó Jetro, el suegro de Moisés, y lo aconsejó. Y le dijo, busca hombres, busca personas que aborrezcan la avaricia, que sean personas de verdad, que sean personas dispuestas a trabajar, a servir, que tengan cualidades para que trabajen contigo. Y literalmente dice, y ellos llevarán la carga contigo. Vale la pena decir que los que se ponen
a trabajar en el ministerio cuando una iglesia crece no es para vigilar al pastor. Amén. Les voy a contar una historia. Yo estuve pastoreando en el Puente Arce y era una obrita, el templo había estado cerrado por un tiempo. Y después de que habíamos reunido un grupo de personas, había que nombrar un equipo de colaboradores. En algunas iglesias le llaman diáconos, le llaman cuerpo oficial, le llaman cuerpo ministerial. Y íbamos a organizar, pero no teníamos casi gente. Y uno de los propuestos renunció. Y alguien dijo, yo propongo al hermano fulano. Era un ancianito como de 85 años, vivía cerca de la iglesia. Y el hermano dijo, pidió la palabra y dijo, antes que me vayan a nombrar, yo tengo algo que decir. Y él dijo, yo declino, yo no estoy de acuerdo a trabajar en esa área. Y una hermana le dijo, pero ¿por qué, hermano? Usted tiene experiencia, usted ha trabajado antes en eso. Sí, dijo, pero ya no puedo. Y alguien le cuestionó y le dijo, pero ¿por qué no puede? Si usted está jubilado, usted no tiene compromiso. Él dijo, ya no puedo porque yo no miro bien, dijo. Y siendo, oiga lo que él dijo, que una de las principales funciones de los colaboradores, dijo él, es vigilar al pastor, dijo. Yo ya no lo puedo vigilar, dijo. Mire, dice que los pone, Dios arma el equipo para que lleven la carga con él. Amén. Para que lleven la carga con él. No es para vigilarlo, no es para cuestionarlo, no es para estorbarlo, es para animarlo y ayudarlo a seguir haciendo la obra del Señor. Por situaciones de la vida. Oí más de una vez acá en este lapso del culto decir somos humanos, y eso es verdad, somos humanos, y como humanos tenemos debilidades. Habrá momentos que hay frustración, habrá momentos que hay decepción, desánimo, pero uno puede ver que dos de los colaboradores de Moisés, en un momento que Moisés no tenía fuerza, le agarraron la mano. Y uno le levantaba la mano a un lado y el otro al otro, y el pueblo prevaleció porque habían dos colaboradores al lado de Moisés para sacar adelante la obra del Señor. Requerimos colaboradores que animen, que fortalezcan, que ayuden a los obreros, a los pastores. Fíjese que Pablo habla de eso en Filipenses capítulo 4, versículo 3. Pablo habla de los colaboradores que tenía y él dice que combatieron conmigo en la obra del Señor. En el capítulo 4 él hace una lista de colaboradores y por cierto aparecían muchas mujeres colaborando en el ministerio de Pablo. En 2 de Timoteo 2:2 Pablo está hablando de hacer equipos ministeriales y él dice, esto manda y enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, hay que ampliar los equipos de colaboración en el ministerio. Lo siguiente que quiero compartir es que los miembros en general pueden ser colaboradores del pastor en el ministerio. ¿Cuántos creen que todos los miembros pueden colaborar con su pastor en el ministerio? ¿Cómo lo pueden hacer? Lo primero, gracias hermana, gracias. Lo primero es orando por su pastor. Hermano Kenton y sus colaboradores deberían de estar en todas sus peticiones diarias, porque a la medida que Dios les bendiga a ellos, ustedes son bendecidos también. A la medida que Dios les dé de su presencia, de su gracia y de su sabiduría, ustedes son bendecidos también. Lo primero es orando, y eso lo podemos hacer todos. Tener en su agenda de oración a sus pastores. ¿Por qué habría que orar por ellos? Para que Dios les dé sabiduría. Si algo necesita también el ministerio pastoral es sabiduría. El Señor dice, les voy a dar pastores según mi corazón
que hoja paciente en conciencia y con inteligencia. Se necesita intervención divina en la vida de uno, pero también se necesita fuerza física, fuerza moral, fuerza espiritual. Hay desgaste. Los problemas, las preocupaciones de la vida causan desgaste emocional y uno puede en un momento dado necesitar que Dios intervenga sobrenaturalmente. Dios interviene todos los días en nosotros, pero a veces necesitamos una porción especial de su presencia. Todos podemos orar. ¿Qué más podemos hacer? Dar una palabra de aliento. No es necesario esperar el día del pastor para decirle al hermano Kenton y a los colaboradores: gracias por estar con nosotros, gracias por amarnos, gracias por servirnos, gracias por darnos palabra. No es necesario esperar el día del pastor. Después de haber predicado, siempre Dios nos habla, pero hay veces que uno siente que fue para uno el sermón. ¿A cuánto les ha pasado eso? Entonces ese día usted acérquesele y dígale a su pastor: gracias, porque el Señor me habló a través de usted. A veces uno predicó la palabra y no sabe el efecto que ha causado. Quizás esté desanimado, porque los predicadores no podemos pasar acá tras un púlpito a decir que estamos llenos de problemas y desanimados. Nosotros tenemos un mensaje de Dios que dar y hacemos a un lado nuestras cosas personales. Pero Dios puede usar a un creyente que le diga: gracias, pastor, porque Dios le usó para bendecir mi vida, y eso le inyecta ánimo para seguir haciendo la obra del Señor. También creo que podemos colaborar con nuestros pastores no poniendo cargas innecesarias. Amén, hermano. Innecesarias. ¿Qué queremos decir con cargas innecesarias? Bueno, hay cuestiones que son relevantes y hay que buscar a los pastores y hay que hablar con ellos para decirles qué hacemos con un problema. Pero hay cuestiones que no, hermano. Imagínese que alguien viene y le dice al hermano Kenton o a cualquiera de los hermanos: hermano, ore por mí, porque fíjese que mi vecina me vio mal. Si la vecina así mira, lo que pasa es que usted no se había dado cuenta. Ella tiene problemas de la vista, usted no se había fijado. Y eso no es nada grave. No, que fíjese que mi esposo en la mañana se fue y ni se despidió. Usted no sabe si a él lo habían citado antes del horario de entrada de trabajo porque tenía alguna situación extra que hacer. Son cuestiones demasiado sencillas como para complicar la vida y traer una carga innecesaria. Pero hay situaciones que ameritan. Imagínese que alguien se va a cambiar de vivienda, así como está el tiempo ahora. Yo creo que necesitamos un consejo y la oración de nuestros pastores. Alguien se va a cambiar de trabajo, necesita el consejo de sus pastores, la oración de sus pastores. Hay una crisis matrimonial, hay un hijo rebelde. Dios puede usar a sus pastores, pero no lo haga con cosas innecesarias. Tenemos que madurar espiritualmente. La Biblia habla de niñez espiritual, habla de adolescencia espiritual y habla de madurez espiritual. Los niños pelean por cualquier cosa, se enojan por cualquier cosa y ponen queja de todo. Los adolescentes van reduciendo, pero los adultos, amén, se espera que actuemos diferente. Hay que madurar en la iglesia, hay que madurar en el evangelio, de tal manera que no seamos gravosos por situaciones que no sea necesario. Podemos ayudar a través de ello. Por supuesto, también podemos hacerlo con gestos de cariño. Cuando yo hablo de esto, me es difícil dejar de mencionar a veces nombres o circunstancias. Hermana Mimita estaba cumpliendo años y las diaconisas de la iglesia se organizaron y fueron a cantarle a hermana Mimita en la mañana. Llevaban un pastel, unas llevaban regalitos, otras llevaban flores, y la verdad es que estuvimos muy agradables. Pero había una anciana, y por aquí está hermano Ángel que vivía cerca de ahí, hermana Dionisia. Hermana Dionisia era una ancianita que vivía de lo que le ayudaba a la familia, una ancianita.
y ella era parte del equipo de diaconisas. Y las hermanas desfilaron y abrazaban a la hermana Mimita y le daban los regalos y fue agradable el momento. Pero hermana Dionisia iba en la fila y ella llevaba una flor. Yo no sé si hermana Dionisia cortó esa flor de algún jardín que ella tenía, o la agarró de algún jardín en el camino, pero ella llevaba una flor. Y ella le dijo a hermana Mimita, yo no tengo que darle, pero aquí traigo esta flor. Y la abrazó y le dio un beso. Ante Dios se los digo, no me acuerdo qué dieron las demás. De verdad, no me acuerdo, pero sí me acuerdo de hermana Dionisia. Amén, hermano. ¿Sabe qué quiero decirle con eso? Que a veces nosotros pensamos que no tenemos que dar, porque estamos pensando en lo que valen las cosas, porque estamos pensando en que necesitamos algo caro para impresionar. Lo que necesitamos es hacer sentir a los demás que les amamos y que estamos agradecidos. El principio bíblico dice que quien es instruido en la palabra haga partícipe de toda cosa buena. Yo he comido alguna fruta que hermano Kenton me ha dado alguna vez, que a él le han dado por ahí, ¿verdad? Entonces, pero sé que para él significa mucho. No trabajamos por eso, porque nosotros trabajamos para agradar y servir al Señor, pero no dejamos de ser humanos. Y esas imágenes, esas actitudes quedan grabadas en el corazón y estoy seguro que son gestos que también agradan a Dios. Entonces podemos aliviar la carga y ayudar a nuestros pastores. Por supuesto, hay una verdad más que yo quiero decir, y es que el ministerio pastoral es un ministerio sacrificado. ¿Por qué digo que es un ministerio sacrificado? Bueno, hay gente que no tiene esa idea. Hay gente que cree que el pastor la pasa suave, ¿verdad? Y que pasa durmiendo y mayormente que la mayoría de las veces los pastores engordamos y la gente dice es que no trabaja, por eso está gordo, ¿verdad? Pues fíjese que no. Puede ser que tengamos obreros que no trabajen lo suficiente, pero esas son las excepciones. Pero el obrero que quiere tomar en serio el ministerio, si algo sobra en el ministerio es trabajo. Amén, hermano. Hay trabajo que hacer. Y hay otra situación. Uno es pastor las 24 horas del día. La mayoría de los empleados tienen horario de entrada y salida. A los pastores nos toca como las amas de casa. Amén. Usted va a oír a la señora, a veces dan ganas de regañarla, ¿verdad? Porque están platicando y le dice una a la otra, ¿y usted trabaja, niña? No, le dice. En una hamaca pasa tomando cocos y dándose aire. Lo que le quiere decir es que no tiene horario de entrada y salida. Amén. Y que no tiene salario, pero trabajo sí tiene. Amén. No andes diciendo que no trabajan, porque a veces trabajan más las que pasan en la casa que las que pasan afuera, porque pasan todo el día con los quehaceres, mañanean, les agarra la noche y siguen trabajando. Algo así es el ministerio pastoral. Uno nunca termina. Amén. Y a veces cuando cree que terminó el día de trabajo, le llaman. Yo ha habido veces que le digo a la hermana Mimita, gracias a Dios, hoy voy a descansar. Y cae una llamada, se murió fulano. Amén. Y nos toca que ir a Sonsonate, a Huachapán, a San Salvador. Cuando creímos que más íbamos a descansar, a alguien se le ocurrió morirse. Y a veces las velas son hasta seguido. Y yo les digo, pero ¿por qué no se ponen de acuerdo para morirse un poco distante, verdad? Pero así sucede. Entonces el trabajo pastoral es sacrificado. Si a uno le llaman a la 1, a las 2 de la mañana y es un verdadero pastor, uno se levanta, hermano. Uno se levanta. Y en cosas a veces que hasta después se pregunta si debió haberlo hecho o no. Así como lo oyen. Fíjense que hubo veces que con hermana Mimita nosotros nos llamaron por pleitos familiares. A la 1, a las 2 de la mañana. Amén. Así como lo oyen. A hermana Mimita le tocó una vez que darle aire boca a boca a una hermana que se estaba muriendo. Del pleito que tenían en la familia. Y después hubo que echarla al carro y llevársela para la casa porque si no se mataban. No, el trabajo pastoral es sacrificado. Es sacrificado. Es sacrificado físicamente. Es sacrificado emocionalmente.
Porque uno carga con los problemas, uno ve a las personas y sabe lo que están pasando. Y si está orando se acuerda de sus necesidades. Entonces es sacrificado emocionalmente. Entonces no crea que su pastor no tiene trabajo. Si alguien tiene trabajo son sus pastores. Así que hay que orar por ellos, hay que animarles, hay que ayudarles como buenas ovejas del Señor para que las cosas caminen. Ahora, usted puede pensar, bueno, así es el ministerio pastoral. Claro que sí, pero vale la pena decir que el ministerio pastoral también tiene su recompensa. Amén, tiene su recompensa. ¿Cuál sería la recompensa de uno de pastor aquí en la tierra? Mire, la recompensa más grande de uno de pastor es ver vidas transformadas. Ese es el triunfo más grande. Para un futbolista, su mayor éxito son los goles. Pues para uno de pastor, su mayor alegría son las vidas transformadas. Ver una persona que antes tenía un estilo de vida perdido, alejado de Dios, desordenado, y ahora lo ve en el Señor. Amén. Donde ha cambiado hasta su autoestima. Amén. Lo hemos visto, familias transformadas. Esa es la mayor satisfacción de uno. Ver personas que uno sabía que su final era trágico y que ahora viven aquí en la tierra con la gracia y la sabiduría de Dios y con la esperanza de la vida eterna. Esa es la mayor satisfacción. Pero Jesús dijo: si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Estamos hablando de Juan 12:26. Y dice Jesús: y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Hay un lugar especial para los siervos de Dios en el cielo. En el Apocalipsis se les ve a la diestra, cerca del Señor, en la presencia de Dios, en un lugar especial. Dios tiene recompensa. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 5, él escribe y dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay recompensa. Da satisfacción lo que vemos aquí en la tierra. Los pastores soñamos con la obra bendecida, con vidas transformadas, con el reino de Dios progresando. Yo estoy seguro que el hermano Kenton ha soñado con esta iglesia. Recuerdo las primeras veces que él me dijo: siento en mi corazón que Dios me llama a fundar una iglesia. Bueno, comenzaron allá abajo. Mi cuñada, ahorita que veníamos, dijo: pero esta iglesia, yo me acuerdo que estaba allá abajo. Sí, allá estuvo. Pero ahora están acá, con más espacio, con más servicios para las personas, con más gente que se congrega. Esa es satisfacción para uno de pastor. Pero no nos damos por satisfechos. Creemos que Dios tiene más. Creemos que Dios quiere salvar a otros, que Dios quiere salvar a su familia, a sus vecinos. Y para eso Dios los va a usar a ustedes y va a usar a sus pastores. Así que bendecimos el nombre de Dios por la vida de los pastores y oramos a Dios para que Dios les dé sabiduría y fuerza para seguir haciendo la obra del Señor. Pónganse en pie, por favor, y oramos a Dios en esta mañana. Aleluya. Padre de la gloria, muchas gracias. Muchas gracias por regalarnos esta linda mañana para meditar, para reflexionar en tu palabra. Gracias. Gracias por la vida de la iglesia La Puerta Abierta, que hoy este día ha abierto su programa para honrar, para reconocer a sus pastores. Señor, oramos por la vida de hermano Kenton, por la vida de hermana Eunice. Oramos que les dé salud, física, emocional, espiritual, que tu presencia esté con ellos. Oramos por su equipo de colaboradores, oramos por Alan y Raquelita. Oramos por Daniel y María José. Oramos por hermano Jean y por Tracy. Oramos, Señor, por Michelle y por Elí. Oramos, Padre, que tu presencia esté con ellos. Oramos por Ricardo, por su esposa.
Oramos que les bendigas, oramos que tu espíritu esté con ellos, que les anime.